Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Es un gozo saludarlos. Y ya estamos aquí de nuevo para compartir con usted con mucho gusto. Así que póngase cómodo ahí en su casa, pero con atención para escuchar la palabra del Señor. Estése tranquilo, sabiendo que Dios puede hablarle en este momento. Dios los guarde a cada uno. Y amados hermanos, para ahorrar un poco de tiempo, voy a comentar el pasaje de la palabra en el transcurso del mensaje, y usted me puede seguir si gusta. Puede abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Voy a estar compartiendo con ustedes el tema de la conversión de Zaqueo. Esta historia revela algunas cosas interesantes con respecto a la conversión al Señor Jesucristo, cómo una persona se vuelve al Señor mediante el deseo profundo de buscar al Señor con todo el corazón y luego experimentarlo de una manera poderosa para vivir después intensamente la vida del Señor. Bien, entonces vamos a la Escritura en el libro o el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Dice así la palabra, comienza de esta manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Recordemos que Jesús gustaba y era parte de su ministerio el recorrer las aldeas, las ciudades, anunciando, predicando el reino de Dios, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo el reino de los cielos. Llegó a Jericó, una ciudad que era totalmente interesante e histórica, una ciudad legendaria. Recordemos ahí eventos muy hermosos, como el caso de la entrada del pueblo de Israel a esa misma tierra prometida, y también la espectacular toma de Jericó, y donde se convirtió allí una mujer que trascendió de una manera maravillosa hasta formar parte de la línea de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, Jesús entró a Jericó, que también era llamada la ciudad de las palmeras, y él iba por la ciudad como solía, enseñando a las multitudes. Y sucedió en el transcurso de su caminar por esa ciudad que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Aquí tenemos a un personaje interesante. Zaqueo era un hombre importante y a la vez despreciado por los judíos, puesto que se dedicaba a cobrar los impuestos para el gobierno romano, y sin duda alguna bien merecido tenía el menosprecio del pueblo judío. Sin embargo, era una persona interesante por el puesto que tenía, ya que era jefe de los publicanos, dice la palabra. Esto le da realce todavía más al personaje que estamos tratando, y pues era el jefe de los publicanos, y la Biblia especifica que era rico. Eso puede notarse, ¿verdad? Que era un acaudalado hombre de dinero, mismo que había acumulado en su trabajo de recaudador, y que había sin duda alguna
defraudado a muchas personas. Sin embargo, lo interesante de este personaje es que tenía la intención, tenía el deseo profundo de ver quién era Jesús. Jesús había ganado fama entre las aldeas y las ciudades. Al entrar a la ciudad y darse cuenta que era Jesús el que había entrado y que venía por las calles, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Es hermoso, amados hermanos y amigos, cuando alguien tiene la intención, el deseo profundo de conocer a Jesús. Hay el otro caso de personas que no se interesan, que desdeñan, que desprecian la oportunidad de tener un encuentro personal con el Salvador del mundo. Pero el caso de Zaqueo era diferente. Él deseaba conocer a Jesús. Había oído de su ministerio, había oído, escuchado acerca de su predicación, y sin duda alguna también habían llegado a sus oídos los milagros que el Señor había ejercido en muchas personas. Así que él procuraba ver quién era Jesús. Usted también tal vez ha escuchado de Jesús, pero es importante que sienta la necesidad de conocerlo, que sienta el deseo profundo de tener un encuentro con Él, de tener un acercamiento con Él, de confrontarse con Él de manera que pueda usted conocerlo. Aquí encontramos en Zaqueo algo interesante, puesto que dice la palabra que aunque deseaba conocerlo, no podía hacer por causa de la multitud. Había una enorme multitud en derredor de Jesús, y eso era un impedimento para que Zaqueo pudiera verlo. La otra razón era que era pequeño de estatura y no podía, por más que se esforzaba, brincaba, no podía ver quién era Jesús. Sin embargo, qué hermoso es cuando uno tiene la intención de llevar a cabo una tarea, un propósito, hasta concluirlo. Zaqueo no se desalentó al ver la multitud, ni siquiera se perturbó o estuvo apesadumbrado por su pequeñez. Él insistió en que él quería ver a Jesús, porque, amados hermanos y amigos, ninguna barrera es válida cuando uno se empeña en conocer a Jesús. Hay personas que no pueden ver a Jesús, que no pueden buscar a Jesús porque tienen prejuicios. Y eso se constituye en una barrera para ellos que no pueden verlo. Otros tienen incredulidad y otros tienen diferentes argumentos o conceptos acerca de Jesús y les impide conocerlo. Pero es importante que cuando la persona siente la necesidad de conocer a Jesús, entonces hace algo para vencer todas las barreras. Zaqueo, al ver el impedimento que él tenía para descubrir o ver quién era Jesús, como le digo, eso no lo desalentó, sino que inmediatamente forjó un plan en su mente. Y sin duda alguna, él tenía la gráfica de la ciudad en su mente y notó que Jesús iba en cierta dirección y dijo, sin duda alguna, en la esquina fulana o en la parte fulana hay un árbol grande. Yo voy a ir hasta allá y me voy a subir al árbol y desde allí yo voy a ver a Jesús. Qué hermoso, hermano, amigo, cuando uno idea o genera un plan para llegar a conocer a Jesús. Es importante pues que usted lo haga. Ningún impedimento es válido para no tener un encuentro con Jesús. Búsquelo con todo su corazón. Y amados hermanos y amigos, dice la Escritura que Zaqueo corrió adelante, ¿verdad?
y subió a un árbol sicómoro para esperar allí a que pasara Jesús, porque sin duda alguna tendría que pasar por debajo de ese árbol o por la mitad de la acera. Entonces, amados hermanos y amigos, es importante y muy glorioso saber que cuando Jesús llegó a ese lugar, a donde estaba el árbol, donde estaba trepado Zaqueo, entonces Jesús lo vio que estaba trepado allá arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¡Qué maravilloso! A mí me encanta, amigos y hermanos, esta historia y la manera en que el Señor Jesús nos sorprende de una forma tan hermosa. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero nunca se imaginó que Jesús quería verlo a él, que Jesús quería tener un encuentro con él y que Jesús tenía en sus planes tener un encuentro con él. ¡Qué maravilloso cuando uno puede llamar la atención de Jesús y decirle: Señor, aquí estoy! Zaqueo, amados hermanos, para captar la atención de Jesús, se trepó a ese sicómoro. Hemos oído de otras historias en la palabra del Señor, por ejemplo, de un ciego que para llamar la atención de Jesús comenzó a gritar con frenesí: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y no lo desalentaron los argumentos de la gente ni de los discípulos, sino que él quería captar y logró captar la atención de Jesús hasta que fue llamado por el maestro. Y aquí en el caso de Zaqueo, Zaqueo captó la atención de Jesús y entonces Jesús lo llamó por su nombre. Amigo, amiga, ¿qué está haciendo usted para captar, para llamar la atención de Jesús? Usted puede decirle: Señor, aquí estoy yo. El Señor se ocupa de muchas gentes, de muchas personas, pero Él sabe cuando alguien lo busca de corazón. Nos acordamos, por ejemplo, de aquella mujer que se abrió paso entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús, e inmediatamente Jesús supo que alguien lo había tocado. Logró captar la atención de Jesús. ¿De qué manera está tratando usted de captar la atención de Jesús? Una parte importante es un corazón bien dispuesto. Algo interesante es que usted profundamente desee conocer a Jesús y haga lo pertinente para buscarlo, para oír su palabra, para entender su mensaje, para tener un encuentro con Jesús. Se sorprenderá que Jesús lo estaba esperando. Se maravillará de saber que Jesús conocía su intención y que Él dará misericordia y Él dará su gracia a su vida y atenderá a su petición y le dará salvación, el perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¡Qué glorioso! Él llamó a Zaqueo por su nombre. Amigo, amiga, Jesús conoce su nombre. Él sabe cómo usted se llama. Él sabe todo lo relacionado con usted. Dice la Biblia que no hay necesidad de que nadie le diga: mira, esta persona se llama fulana de tal y es así, es asá. El Señor conoce a cada uno de nosotros y Él lo conoce por su nombre. Entonces Él llamó a Zaqueo y le dijo: hoy es necesario que yo me asista, que yo pose en tu casa. Porque, amigos, al Señor le gustan los hogares, le gusta la familia. Él desea hacer bien a la familia, no solamente a usted, sino a todos en casa. Él quiere bendecir al papá, a la mamá, a los hijos, a los vecinos, a todos allí en casa. Él está interesado en enviar su misericordia a los corazones, de manera que está interesado en ir a su casa. No en vano dice la palabra, cuando aquel carcelero preguntó a Pablo
varones, hermanos, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Pablo le dijo, sé salvo tú y será salva toda tu casa. Porque al Señor le interesan los hogares. Él quiere bendecir su familia. Por ello es importante que usted sienta un profundo deseo de conocer a Jesús, de traer a su vida el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo a su vida, en cuanto a su muerte, en cuanto al perdón que Él otorga, en cuanto a la resurrección de los muertos, y en cuanto, amados hermanos y amigos, a la manera en que tiene misericordia, en que Él tiene misericordia de usted para salvar, para perdonar. Entonces, es importante que conozca a Jesús. Sin embargo, nunca faltarán las personas que no estén de acuerdo con lo que usted está tratando de hacer. Mucha gente, cuando las personas hacen algo negativo, nadie comenta, nadie los critica, pero cuando se trata de conocer al Señor o se dan cuenta que están buscando al Señor, inmediatamente comienzan a murmurar de quienes pretenden conocer a Jesús. Sin embargo, eso no es un impedimento para conocerlo. Nada de eso. La gente nunca se le va a dar gusto. Lo que interesa es su salvación y la de su familia. Lo que diga la gente no le perturbe. De Zaqueo murmuraban diciendo, fíjese, que había ido, ¿verdad?, que había entrado a posar con un hombre pecador. Como le digo, Zaqueo era un enemigo de los judíos. Y ahora que Jesús estaba en su casa, lo tachaban, lo etiquetaban como un gran pecador. Y que Jesús estaba mal porque había ido a visitarlo. ¿Se da cuenta? El Señor no le perturbó eso. Él simplemente dijo, Zaqueo, bájate de ese árbol, yo voy a estar en tu casa, yo quiero convivir contigo, yo quiero hacer misericordia contigo, y así lo hizo. Entonces, cuando Zaqueo estaba ahí en su casa, y sin duda alguna Jesucristo habló la palabra, enseñó las escrituras y se dio a conocer a la familia de Zaqueo. Entonces Zaqueo, tocado profundamente por la palabra de Jesús, él reconoció que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías, y se nota en estas palabras cuando se levanta, se pone en pie y le dice al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 tantos más. ¡Qué glorioso! ¿Sabe, amigo, que eso son frutos de arrepentimiento? Cuando una persona conoce a Jesús, hay un cambio en su vida. Hay una transformación en su ser. Y la vida vieja de pecado, la vida pecaminosa queda atrás. Y ahora hay nueva vida, nuevos hábitos, nuevo camino. Y de esa forma se da a conocer que se ha tenido un encuentro con Jesús. Hay personas que dicen haber conocido a Jesús y siguen siendo las mismas. Hablan groseramente, se comportan deslealmente, pecan a diestra y a siniestra y dicen haber conocido a Jesús. No, conocer a Jesús es conocerlo como Salvador y experimentar un cambio que ahora vemos en la vida de Zaqueo. Había sido un ladrón, lo estaba reconociendo. He defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 tantos más. Yo le aseguro, amigo, amiga, que ninguno de los que estaban allí, del gozo de ver a aquel hombre que había sido transformado por el Señor, ni siquiera le cobraron si los había defraudado. Pero el Señor notó el corazón de este hombre. Tal vez la gente tuviera ciertas dudas.
estuvieran expectantes a ver si realmente había ocurrido algo en la vida de este hombre. Como observan a todo aquel que se acerca a Cristo y que confiesa haber tenido una entrega total al Señor. Entonces la gente comienza a verlo y es normal, dijo el apóstol Pablo, que somos cartas leídas a los hombres, a las personas. Entonces el cambio uno lo tiene que manifestar a la sociedad. Pero Jesús conoció el corazón de Zaqueo y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. La misericordia de Dios lo ha alcanzado. El evangelio es para todos. Zaqueo había obtenido la bendición de Abraham al escuchar el mensaje de salvación y conocer personalmente al Salvador del mundo. La salvación había llegado no solo a su corazón, sino también a su casa. Los suyos habían experimentado la misma vida, la misma potencia, la misma gracia que Zaqueo había experimentado. Y así como Zaqueo tuvo esa transformación, sin duda alguna, su familia también lo habían experimentado. Amigos, es importante esa transformación en la vida de toda persona que confiesa conocer a Jesús. Es importante, dijo Juan el Bautista, que el hombre dé frutos dignos de arrepentimiento. Un cambio, una transformación. Eso es lo que ha ocurrido en la vida de todos nosotros que hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Y es un gran compromiso de guardarnos, de conservarnos en el Señor y de guardar esta vida que el Señor nos ha entregado. Porque, amigos, el Señor lo incluye a usted. El Señor quiere salvarlo. El Señor quiere transformarlo. El Señor quiere darle vida. El Señor quiere perdonar sus pecados. Quiere darle vida eterna. Por eso concluye esta historia de Zaqueo cuando dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarlo. El hombre se ha perdido en su pecado. Incluso ha tomado su propio camino. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos y opta por esos caminos equivocados, errados. Y dice la palabra que finalmente son caminos de destrucción y de muerte. Pero hay solamente un camino a la salvación y a la vida eterna. Se llama Jesús. Y hoy, amigo, el Señor está tocando la puerta de su corazón. Él vino a buscarlo a usted. Él vino a buscarlo a usted. Está preocupado por usted. Pero es importante que usted sienta esa necesidad de conocerlo, de tenerlo en el corazón, de vivir en esa comunión, en esa armonía con Él desde hoy en adelante. Amigo, amiga, que sea urgente esa entrega. Así como fue para Zaqueo una gran urgencia el conocer a Jesús, deseaba con toda su alma, con todo su corazón, saber quién era Jesús. Y finalmente lo logró, pero tuvo la sorpresa de que Jesús lo estaba esperando y lo conoció por su nombre. Él espera por usted. Él desea que usted se vuelva en arrepentimiento, que usted se vuelva a Él con un corazón contrito y humillado, y que usted se vuelva a Él con un corazón sensible para que Él pueda transformarlo y darle vida eterna. Él ha venido a buscarlo, amigo. Hoy usted puede tener ese encuentro personal con Jesús de Nazaret si usted así lo desea. Si usted ha logrado captar su atención, ya sea al poner atención a este mensaje, ya sea al decirle: Señor, yo quiero eso que le diste a Zaqueo. Yo quiero ese encuentro contigo. Y hoy el Señor le da esa oportunidad. Aprovéchela, no la deje pasar. Es urgente para usted que se convierta al Señor. Entonces, amigo, amiga, este día yo quiero hacer oración por usted. Si usted con todo su corazón desea
volverse al Señor en arrepentimiento y confesar delante de Él sus pecados para que reciba perdón. El Señor le ama, el Señor lo espera con los brazos abiertos. De hecho, no le reprochará su proceder, no le reprochará su antigua vida, pero le dará una nueva vida y usted deberá vivirla con Él intensamente. ¿Quiere hacer oración ahora? Lo haremos pues en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara cuando manifiestas interés en las personas, cuando manifiestas interés en cada hombre, en cada mujer, y le manifiestas tu amor al buscarle, al tocar su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que estas personas que hoy escuchan este mensaje y están ahora con un corazón abierto hacia ti, que puedan tener el conocimiento de Jesús como Salvador, que puedan tener el conocimiento de Jesucristo como su Señor y puedan tener el perdón y la vida eterna, escribiendo su nombre en el libro de la vida, como dice tu palabra, y que a partir de ahora vivan una vida intensa, una vida gloriosa, una vida de victoria, una vida feliz, tomado de tu mano. En el nombre de Jesús, toma a estas personas, toma su oración, toma su sinceridad y dale conforme a tu misericordia. Gracias, Señor, por obrar. Ahora también, Señor, en este tiempo en que la enfermedad y el dolor ha llegado a la vida de muchas familias, Señor, yo clamo por cada una de esas familias. Que tú traigas salud a los enfermos y que traigas también fortaleza a cada corazón, a cada vida. En el nombre de Jesús, dices que en tu palabra que también tenemos la promesa de sanidad para nuestro cuerpo. Así que en el nombre de Jesús, toca a cada persona, no importa la enfermedad o de la índole que sea. Ahora, Dios mío, la sanidad fluya directo a sus cuerpos. En el nombre de Jesús, yo proclamo sanidad completa en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por escucharnos. Clamo también, Señor, por mis hermanos, para que la fortaleza tuya, mediante la fuerza de tu Espíritu Santo, sea ministrada a cada uno de mis hermanos para permanecer firmes en tu palabra, en tu camino. Guárdalos de toda prueba, de toda tentación, dales victoria en el nombre de Jesús. Tu bendición sobre cada uno en sus hogares y que no falte el alimento, el calzado, el vestido para la gloria de tu nombre. Tú eres nuestro recurso, Señor, y gracias por tu bendición sobre cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, qué hermoso es poder meditar en la palabra del Señor y saber lo que Dios quiere para nosotros. Hoy, como siempre, me da mucha alegría saludarlos e invitarles para que se conecten el domingo a las 12 del mediodía para escuchar de nuevo la palabra del Señor. De hecho, estoy contento de poder compartir con usted y de saber que Dios lo ha guardado y lo ha sostenido. Recordamos que estamos transmitiendo de parte de la Iglesia El Redentor de aquí de Ciudad Meoqui, Chihuahua, en donde todos los hermanos y nosotros los pastores enviamos un saludo a usted. Si ha recibido bendición a través de este mensaje, háganoslo saber a través de nuestra página, y si hay alguna petición de oración también allí
háganoslo saber para estar orando por usted. Y oramos por la pronta la pronta fecha, ¿verdad? Para que podamos estar congregados en el Templo del Redentor, aquí en Ciudad de Meoque, ubicado en calle Mejía. Así que, amigos y hermanos, deseo que Dios los guarde y usted cuídese usted y cuide a su familia. Les amo a todos. Como siempre me despido. Abrazos y bendiciones para usted. Amén. Dios los guarde.